Hola, buenas noches. Mi nombre es Yadi Milena Becerra, estudiante de cuarto semestre de Derecho, y hoy vamos a compartir un tema que es sobre las obligaciones. Vamos a hablar de su origen, efectos y las formas de extinción. Iniciamos diciendo que este es un tema de gran relevancia, ya que regula las relaciones entre las personas, especialmente en situaciones como los contratos, las deudas y la responsabilidad civil. Sobre el origen de las obligaciones, cabe decir que las obligaciones nacen de cinco fuentes principales, las cuales son la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Por ejemplo, un contrato genera obligación porque hay un acuerdo entre las partes, mientras que un delito genera una obligación de reparar un daño. Esto demuestra que las obligaciones pueden originarse tanto de la voluntad entre partes como también de hechos involuntarios. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos de las obligaciones. El principal efecto de una obligación es el cumplimiento, es decir, que el deudor haga lo que debe, pero cuando hay un incumplimiento, el acreedor puede exigir el pago de una indemnización y aquí aparece la responsabilidad civil que busca reparar los daños causados, es decir, que como efecto de las obligaciones se pueden dar el efecto de cumplimiento o el efecto de incumplimiento con sus determinadas consecuencias. Ahora hablando del tema de la extinción de las obligaciones, vamos a mirar que hay diferentes formas en las que una obligación se puede extinguir y vamos a hablar del pago, efectivamente cuando el deudor paga al acreedor la deuda que adquirió. Está también la novación, que es básicamente como cuando esa deuda se renueva o cuando ese contrato se renueva y el anterior pues ya queda abolido. Está la compensación, la remisión, que es básicamente como cuando se condona la deuda, y la prescripción, que es cuando entramos en términos de tiempo y ya no hay forma de hacer ninguna reclamación. Para hablar de dos casos concretos y sencillos con respecto a las obligaciones, su cumplimiento, su extinción, vamos a mirar el caso 1 que está en el trabajo. Es por incumplimiento de un contrato. Entonces hablábamos de que Juan le vende a María un celular, allí nace un contrato, ¿cierto? María le paga el celular a Juan, pero Juan no se lo entrega. Entonces, ¿qué sucede? Que el Código Civil tiene una cobertura sobre María, estableciendo una sanción para Juan por unos perjuicios causados. En el caso 2, donde hay una extinción por pago y prescripción, vamos a ver dos casos en uno. Básicamente es que Carlos le presta a Ana un dinero, ¿sí? Esta deuda tiene su extinción porque ella le pagó el dinero a Carlos y allí termina. Pero si vamos a ver un caso hipotético donde Ana no le pague a Carlos la deuda, pero Carlos no entable ninguna acción legal en contra de ella, esa deuda prescribe porque por decir algo ya pasaron 10, 15 años, nunca hubo un abono de ningún tipo por parte de Ana a Carlos y él nunca hizo ninguna reclamación, entonces esta deuda se extinguió por prescripción. ¿Sí? Son dos casos muy sencillos, muy particulares que nos hablan de el incumplimiento o el cumplimiento, cómo se extingue un contrato por cumplimiento y la extinción por pago o por una prescripción sencillamente. Y para terminar esta temática tan interesante, vamos a hablar sobre la problematización y la conclusión de todo lo que tiene que ver con las obligaciones. Y es que la norma está escrita, pero también hay, digamos, algunos vacíos y algunas cositas que es interesante, sobre todo en esta temática que nos propone la profesora Daniela analizar. Porque es que a pesar de que el sistema está bien estructurado, existen problemas en la aplicación. Entonces allí digamos que nace una problematización porque a veces hay unos vacíos en la norma que de pronto jurídicamente no le dan tanta cobertura a las personas. Por ejemplo, no siempre es fácil probar el incumplimiento o calcular los perjuicios que se han causado por el incumplimiento. Además, algunas figuras como la prescripción pues pueden generar confusión o inseguridad jurídica. Así que la norma está establecida correctamente, como lo decía, pero con unos vacíos en la práctica.
Entonces, en conclusión, es muy importante, además de tener el entendimiento de la norma, poder hacer un análisis crítico en el momento de la toma de decisiones y también pues basarnos en la jurisprudencia, que es una herramienta supremamente importante que tenemos para poder tomar pues estas decisiones en estos desafíos jurídicos que se nos presentan y se nos van a presentar a nosotros diariamente. Entonces, esta es la conclusión sobre el tema. Agradezco mucho la atención y espero que haya quedado sumamente claro.